Hermanos, continuamos con la exposición del libro de los Salmos. Hoy vamos a ver el Salmo número 4, nos corresponde para esta mañana. Vamos a leerlo nuevamente con atención para que veamos cada verso qué es lo que el Señor tiene para hablarnos. Dice el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A este sermón, le he titulado Confianza en la aflicción, una exclusividad de los cristianos. Confianza en la aflicción, una exclusividad de los cristianos. Leyendo los salmos, podemos notar con claridad que la vida de los piadosos no está exenta de adversidades. Escuche esto, la vida de los piadosos no está exenta ¿de qué? De adversidades. Como seres humanos, por favor tengan presente esto, las situaciones adversas hacen parte de nuestra cotidianidad. Esto puede ser confrontante hasta en el mundo evangélico, donde se promete que en el Evangelio tendrá la solución para todos sus problemas. Pero si vemos, por ejemplo, hermanos, el libro de los Salmos, y más adelante lo aplicaremos con el Evangelio, realmente la vida de los piadosos no está exenta de adversidades. En este Salmo, el Salmo 4, podemos ver ejemplo de esto que les digo. Mire el versículo 1. Dice David en el versículo 1, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Es decir, qué hombre tan piadoso era David. Pero sin embargo, ¿qué atravesó David? ¿Sabe qué atravesó? Angustias. Angustias. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí una angustia me la produce ¿qué? Un problema, una aflicción. Los problemas naturalmente en el ser humano producen angustia. Entonces, ¿qué era lo que vivía David? Seguramente aflicciones, seguramente problemas, seguramente dificultades, y por eso él a veces padecía angustias. David era un hombre de piedad, eso lo hemos visto en la palabra. Pero vemos que aún así la angustia producida por circunstancias externas e internas estuvo presente a lo largo de su vida. Estoy hablando de David. Era un hombre muy piadoso. Sin embargo, hermanos, la angustia producida por circunstancias externas y aún por circunstancias ¿qué? Internas a él estuvo presente a lo largo de su vida. La vida de David también nos enseña que en medio de la aflicción, Dios es el socorro del creyente. Escuche esto. En medio de la aflicción, Dios es el socorro del creyente. Frases que vemos nada más en este salmo, como por ejemplo, tú me hiciste ensanchar.
Jehová oirá cuando yo a él clamare. Confiad en Jehová. Tú diste alegría a mi corazón. Tú, Jehová, me haces vivir confiado. Son palabras que nos enseñan, hermanos, que en medio de la aflicción, ¿quién es el socorro del creyente? Nuestro mismo Señor. ¿Sí? Veamos entonces en primera medida, hermanos, algo al respecto. Primero, el Evangelio no promete el fin de las aflicciones temporales. El Evangelio no promete el fin de las aflicciones temporales. Si bien al creer en Jesucristo, por el Evangelio, se nos aliviará y se nos quitará, por la gracia de Dios, mucha de la carga temporal que veníamos trayendo como consecuencia de toda una vida de enemistad con Dios. Ejemplo, usted era un borracho y esas borracheras, ¿qué era lo único que le traían? Problemas. Entonces, si bien al usted conocer a Cristo en el Evangelio, dejó de ser borracho, entonces esa carga de problemas se le va a ¿qué? Alivianar un poco. Si bien eso lo reconocemos, por supuesto, si yo era un drogadicto antes de Jesucristo y el Señor me rescató, pues esa carga de problemas se me aliviana un poco, porque la droga solamente me traía problemas. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces hay que reconocer eso, hermanos. Si bien eso sucede por la gracia de Dios, no por eso vamos a afirmar que el Evangelio promete suprimir todos los males físicos que rodean la vida de los seres humanos mortales. Promete el Evangelio suprimir los males físicos y temporales. ¿Qué creen ustedes, hermanos? Yo quiero que se pregunten. Cuando usted cree en Cristo, ¿se le da la promesa de que sus problemas se le van a acabar? No, hermanos. Y les voy a dar 3 razones de por qué lo afirmo, de por qué la Biblia no promete que al creer en Cristo se van a acabar los problemas. 3 razones les voy a dar. La primera de ellas, porque hay falta de evidencias bíblicas para dichas promesas. Es decir, para esas promesas de que el Evangelio va a acabar con todos los problemas físicos temporales. Hay falta de evidencias bíblicas para dichos problemas. Al contrario, tenemos evidencias en la Biblia de que más bien, ¿qué nos van a sobrellegar, a sobrevenir? Dificultades. Dice, por ejemplo, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, mire las evidencias que le estoy mostrando. Son solo unas cuantas. Juan 16:33, en el mundo que tendréis aflicción. Primera de Timoteo 5:23. Pablo, hablándole a Timoteo, que era un pastor, es decir, un hombre de piedad reconocido por los hermanos daban testimonio de Timoteo como un hombre piadoso. Sin embargo, Pablo le escribió, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo era un hombre pecaminoso, controlado por su maldad. Él era ¿qué? Un hombre ¿qué? Piadoso. Y sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia? Que él padecía ¿qué? Constantes ¿qué? Enfermedades. Entonces, si realmente el Evangelio prometiera, por ejemplo, sanarnos de todas nuestras enfermedades físicas, ¿qué hubiera pasado ya con Timoteo? De seguro ya en esa época que Pablo le escribió, se hubiera sanado. Pero hermanos, Timoteo no se sanó de sus enfermedades aunque creía en Cristo. ¿Por qué creen que es esto? Porque el Evangelio no promete sanarnos de nuestras enfermedades físicas. Es un mal temporal. Esa es la primera, entonces, la primera razón de por qué afirmamos que el Evangelio no promete suprimir los males temporales. La segunda razón
es que hay consecuencias inherentes a nuestra naturaleza humana que vienen fruto del pecado original. Escuche esto. Hay consecuencias inherentes, es decir, que vienen con nosotros, que están adheridas a nosotros, a nuestra naturaleza humana, ¿fruto de qué? Del pecado original. Ejemplo, Génesis 2, del 16 al 17, en un resumen dice el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, estoy hablando de cuando el Señor le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, menos de qué, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Qué les iba a pasar el día que de él comieran? Y el Señor lo confirma y dice, ciertamente que morirás. ¿Qué creen que pasó, hermanos y amigos? Que Adán y Eva comieron el fruto. Y efectivamente, ¿qué sucedió? Murieron. ¿Ya? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Una de las aflicciones más severas y más dolorosas en la vida, no solo del cristiano, sino de todo ser humano, es la muerte física. Nos duele que se mueran nuestros familiares. ¿A quién no le duele, hermanos? La muerte no es algo natural, es algo antinatural. Inicialmente el hombre no fue diseñado para morir. Entonces la muerte, ¿qué viene siendo? ¿Una qué? Una aflicción muy dolorosa. Sin embargo, es algo que es inherente a la naturaleza de ¿quién? De todo ser vivo. Si está vivo, está destinado ¿a qué? A morir tarde que temprano. Entonces, por eso no podemos decir que el Evangelio, hermanos, promete suprimir todos los males físicos. De manera natural, escuche esto, de manera natural, ¿cómo es que nos viene la muerte? ¿Qué empieza uno padeciendo? Una enfermedad. Entonces, la enfermedad es una aflicción inherente muchas veces a nuestra naturaleza humana. Entonces, la enfermedad, al fin y al cabo, ¿a dónde nos va a llegar? Nos va a llevar a la muerte, hermanos. La diabetes, el cáncer, el asma, cualquier tipo de enfermedad es inherente a nuestra naturaleza humana y al fin y al cabo esa enfermedad, ¿a qué va a llevarnos? A la muerte física, a la muerte física. Entonces, ¿quién puede evitar la muerte? Aunque la ciencia haga investigaciones por tratar de alargar la vida del ser humano, por tratar de inmortalizar al ser humano, ¿ustedes creen que lo van a conseguir? Jamás, porque la muerte es inherente a nosotros. Entonces, el Evangelio promete librarnos de otra muerte, que es la muerte espiritual, pero no de algo que está aferrado y ligado a nuestra naturaleza, que es la muerte física. Entonces, no crean que el Evangelio nos promete librarnos ni de la enfermedad, que ella nos llevará finalmente a la muerte. Tercera razón de por qué afirmamos esto. Naturalmente, malas acciones o pecados actuales, ¿a qué nos van a llevar? Pues a malas consecuencias. Escuche esto. Naturalmente, las malas acciones o los pecados actuales traerán efectivamente ¿qué? Malas consecuencias. Muchas de las desgracias acontecidas a los hombres son por meras consecuencias de sus nefastas acciones. ¿Por qué el hombre hoy en día tiene aflicciones? Una de esas razones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por sus malas decisiones y sus malas acciones. No es la única razón, pero es una de ellas. Entonces, el Evangelio no promete librarnos de aflicciones, porque muchas veces esas aflicciones vienen como consecuencia de ¿qué, hermanos? Aún siendo cristianos, de nuestras malas decisiones. Por eso nos vienen las aflicciones. Es natural a una acción
¿qué le llega? Una reacción. Una mala acción va a tener efectivamente una mala ¿qué? Consecuencia, hermanos. Entonces, muchas de esas desgracias acontecidas a nosotros como hombres, como seres humanos, son por meras consecuencias a nuestras nefastas acciones. David era un hombre que temía al Señor, y aún así, ¿qué le sobrevinieron? Calamidades y aflicciones. Calamidades y aflicciones. Nuevamente lo vemos en el Salmo 4, versículo 1, que dice, cuando estaba en angustia. Entonces, David, hermanos, ¿qué tenía? ¿Qué padeció algunas veces? Angustias. Angustias provocadas por aflicciones. Vemos también el Salmo pasado que vimos, el Salmo 3 del 1 al 2. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Eso quién lo escribió? David. ¿Y quién era uno de ellos que se estaba levantando contra él? Su propio hijo. ¿No les parece es una aflicción muy tenaz, muy severa, que su propio hijo se levante contra uno para perseguirlo y matarlo? Pues eso le pasó a David. Y David no era un impío, era un hombre piadoso, pero padecía aflicciones. Quiero concientizarlos de eso esta mañana, hermanos. Vemos, por ejemplo, el Salmo 13, versículo 1, que dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Por qué creen que David preguntaba eso al Señor? Miren lo que preguntó, dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Esas preguntas tan sentidas de David en ese salmo no son sino porque David estaba padeciendo ¿qué? Aflicciones, angustias, problemas. Y por eso él elevaba su queja, su dolor, su clamor delante de ¿quién? Delante de Dios. Salmo 20, versículo 1, dice, por ejemplo, en el día del conflicto, y ahí sigue hablando David en el Salmo, pero ¿qué detallamos ahí? Que David, ¿qué padecía? Conflictos. Habían días que tenía él a su alrededor, ¿qué? Conflictos. Entonces, hermanos, la vida cristiana, el evangelio, la vida de piedad, no nos hace exentos de conflictos, de problemas, de aflicciones, y yo creo que ustedes pueden ser testimonio de eso. Estoy seguro que todos hemos padecido de una u otra manera problemas, conflictos, ya sea por nuestras malas decisiones, ya sea por providencias divinas, ya sea por cosas inherentes a nuestra naturaleza humana. Pero de que las hemos padecido, estoy seguro. Y de que las vamos a seguir padeciendo, ¿qué creen ustedes? Claro que así es. Vamos a seguir padeciendo aflicciones. En segunda medida, hermanos, ya después de tener claro que ellas, aflicciones y problemas, hacen parte de nuestra vida, en segunda medida, veremos, si bien las adversidades son parte de nuestra humanidad, Dios promete acompañar a sus hijos en medio de ellas. Si bien las adversidades son parte de nuestra humanidad, Dios promete acompañar a sus hijos en medio de ellas. El Salmo 4, versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Queridos hermanos y amigos, los problemas nos producen angustia y esas angustias nos colocan en una situación estrecha. ¿Qué significa estar en una situación estrecha? Significa estar en una situación difícil, una situación en la que parece que no hubiera ¿qué? Salida. Eso hacen los problemas, nos ponen en estrecho, nos colocan en situaciones complicadas.
Sin embargo, mientras los problemas y las angustias nos colocan en una situación estrecha, ¿sabe qué hace Dios? Nos ensancha. Eso lo dice ahí el versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que Dios promete? ¿Que no vamos a tener problemas? No, hermanos. Lo que Dios promete es que cuando padezcamos angustias o problemas, Él nos va a hacer ¿qué? Ensanchar. Es decir, Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Él nos va a acompañar. ¿Sí? Nuevamente el versículo 1 del Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Oh Dios de mi justicia. Aunque las personas a nuestro alrededor actúen injustamente en contra nuestra, el Señor es el Dios de nuestra justicia. Escuche esto, hermanos. Aunque las personas a nuestro alrededor actúen injustamente, ¿quiénes son las personas a nuestro alrededor? Hasta nuestros propios familiares, los seres que amamos. Aunque ellos actúen injustamente en contra nuestra, el Señor es el Dios de nuestra justicia. Él mismo hará que aquello, es decir, que los demás actúen injustamente en contra nuestra, Dios mismo hará que eso redunde para su gloria y para el bien de sus hijos. Y uno debe preguntarse, ¿cómo? Pues así es Dios, hermanos. Lo que otros piensan que nos va a hacer daño, que quizás nos haga daño en nuestra humanidad, Dios convierte eso ¿en qué? Esa injusticia que nos hicieron, ¿en qué la convierte Dios? En algo que va a redundar para la gloria de Él y al final va a redundar ¿para qué? Para nuestro bienestar. Eso solo lo hace Dios con sus hijos queridos. Al final eso redundará para nuestro bienestar, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 4, versículo 7. Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Qué fue lo que Dios le dio a David en su corazón? Alegría, hermanos. Aunque atravesemos una dura aflicción, sobrenaturalmente, porque eso es algo sobrenatural, Dios dará alegría a nuestro corazón. Y es que así es, hermanos. ¿Ustedes creen que es normal que alguien que atraviese por un problema de escasez, por una enfermedad, y aunque esté enfermo y en pobreza, en su corazón tenga alegría? ¿Quién hace eso, hermanos? Es algo sobrenatural. Entonces, dice David, a ellos les está abundando el grano, el mosto, la comida, son ricos, tienen todo lo necesario. Sin embargo, aunque yo padezca problemas, mi corazón va a estar ¿qué? Alegre y contento. Eso solo lo hace Dios, es algo sobrenatural. Realmente es sobrenatural, hermanos. Salmos 4, versículo 8, por ejemplo, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aunque pasemos por duras luchas, un hijo de Dios va a tener paz. Escuche esto. Aunque pasemos duras luchas, un hijo de Dios va a tener paz. Va a dormir tranquilo y vivirá confiado. El insomnio lo producen muchas cosas. Una de las causas es una enfermedad. Eso lo produce el insomnio. Pero cuando, hermanos, el insomnio lo produce la angustia por un problema, pues hay que reflexionar. Si usted como cristiano no duerme por tener problemas, porque un problema le aqueja, ¿dónde está la paz y la confianza que Dios le ha dado?
Dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré. ¿En qué? ¿Y cómo va a dormir? En la misma paz. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Claro, no estoy hablando del insomnio por enfermedad. Eso es un tema distinto. Pero hermanos, si nuestro insomnio es por la intranquilidad que nos produce un problema, nos hemos dejado dominar. Y ese problema se está convirtiendo aún en nuestro Dios, que no nos da tranquilidad. No nos da tranquilidad. Aunque un hijo de Dios pase por duras luchas, un hijo de Dios va a tener paz. Va a tener paz. Va a dormir tranquilo y va a vivir confiado. Hermanos, es que son más de 100 veces en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, más de 100 veces en las que Dios mismo le dice a su pueblo frases como por ejemplo, no temas, no tengas miedo. Una de ellas, que aplica para todos nosotros, es Isaías 41:13. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cómo es posible que eso no nos dé paz? Si eso no le da paz a usted, es un incrédulo. El Señor dice, yo soy Jehová tu Dios. Está diciendo que Él es el soberano, el Dios de Israel, el Padre de su pueblo, el Redentor de su iglesia. Él está diciendo. Pero ¿quién es Él? Él se da a conocer diciendo que Él es el que nos sostiene. ¿De dónde? De nuestra mano derecha. Haga de cuenta como si usted estuviera llevando a su hijito pequeño de la mano derecha para atravesar un callejón peligroso, una vía principal llena de automóviles. Se lo toma de su manito, porque si se le suelta, ¿qué puede pasar? Se puede accidentar. Dios es el que dice, no temas, yo te tomo de tu mano derecha. ¿Y para qué nos toma el Señor de nuestra mano derecha, hermanos? Pues para sostenernos y para ayudarnos. Por eso Él nos dice más de 100 veces en la Biblia que no temamos, que no tengamos miedo. ¿Cuál es nuestra actitud al saber eso, hermanos? Muchos cristianos deprimidos. No estoy hablando de que no pueda haber tristeza en un cristiano, somos seres humanos. Pero hermanos, vamos al extremo de la tristeza por un problema, por una angustia, por una aflicción que hasta, dicen algunos, los cristianos se suicidan. ¿Dónde estaba entonces la mano de Dios? ¿Acaso Dios le soltó la mano? Miren lo que dice Dios a sus hijos. No temas, es que yo te sostengo de tu mano derecha. Yo soy tu ayudador. Yo soy Jehová Dios. Ningún problema para mí es grande. ¿Entiende usted eso? Hermanos queridos, cobren aliento. Aun si nos tocara atravesar el valle de sombra de muerte, nuestro Señor nos promete estar con nosotros. Aunque nos toque atravesar el valle de sombra de muerte, Él promete estar con nosotros. ¿Ya se nos ha olvidado eso, hermanos? Que aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, nuestro pastor promete atravesarlo con nosotros. Entonces, miren lo que dice la Biblia. Él no dice que va a evitar que atravesemos el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice Él? Que aunque atravesemos el valle de sombra de muerte, Él va a venir ¿con quién? Con nosotros. Él va a venir con nosotros. Eso no se nos puede olvidar, hermanos. Eso no se nos puede olvidar. Cuando venga el turbión de la aflicción, cuando nos asalten las tinieblas adversas, ahí el Señor estará con nosotros. Él jamás dejará a su pueblo. Jamás. ¿Sí sabía eso? El Señor jamás dejará a su pueblo, hermanos.
Jamás. Como tercera medida, tercer punto, veremos las promesas de Cristo que nos producen confianza. Las promesas de Cristo que nos producen confianza. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Esa es una de las más de 100 veces en las que Dios dice que no tengamos ¿qué? Miedo. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. Por un lado dice, eso más adelante lo veremos, que vamos a tener aflicción, pero en este lado, ¿qué nos está diciendo? No tengan miedo, no tenga miedo. La paz que Jesucristo le ha legado a su iglesia no es como la falsa paz de este mundo. Su paz no depende de las circunstancias. Escuche esto. La paz que el Señor ha prometido no depende de las circunstancias. ¿Cómo así? Pues siempre y cuando todo me salga a pedir de boca, yo voy a estar tranquilo. Pero si medio se me desbarata algo, me voy a afligir, me voy a deprimir y voy a morir en la angustia. Esa no es la paz de Jesucristo. ¿Sabe por qué no es la paz de Jesucristo? Porque la paz que el Señor prometió es una paz que no se va a ir. Es una paz que perdura a pesar de ¿qué? De las circunstancias. A pesar de las circunstancias. La paz del Señor no es temporal. Su paz nos mantendrá confiados. Su paz nos mantendrá confiados. Dice Juan 16:3, en el mundo tendréis aflicción. Nuevamente el Señor nos dice, hermanos, que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabe qué dice también? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, hermanos, ruego su atención, ¿sí? No se distraigan. Estamos hablando la palabra de Dios. Tengan reverencia. En el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Yo no sé, hermanos, ¿qué hacemos con esta promesa que el Señor nos da? ¿La ignoramos? ¿Qué sucede entonces en la desconfianza de nosotros? ¿Qué sucede en esas noches de insomnio? ¿Qué sucede en esas noches de preocupación por algo que ni siquiera ha llegado? El Señor dice, es natural que en el mundo tengamos aflicción, pero también nos dice, confíen que Él ha vencido al mundo. El Señor hace un llamado a sus hijos, a que confiemos. Este es el llamado que el Señor nos está haciendo, confiad. ¿Confiar qué es? ¿Sabe qué es confiar? Es entregar. Yo le confío esta Biblia a usted. Se la confío. Eso es confiar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que confiemos, es decir, que le ¿qué? Que le entreguemos. Confiar es echar las cargas y la aflicción delante de su presencia. Eso es confiar. Yo no sé si usted confía en Dios, pero confiar es echar las cargas y la aflicción delante de su presencia. Eso es confiar. Eche sus cargas, eche su aflicción delante de la presencia del Señor. El Salmo 4 del 7 al 8 dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré,
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Misericordiosamente, Dios hará que aún en medio de la angustia y de la aflicción temporal, no se vaya la paz de nuestros corazones. Escuche esto, hermanos, muy importante. Misericordiosamente, Dios hará que aún en medio de la angustia y la aflicción temporal, no se vaya la paz de nuestros corazones. Eso es un verdadero milagro. ¿Qué es lo natural? Que si alguien está en dificultades y aflicciones, en sombra de muerte, pues lo natural es que se aflija tremendamente. Lo sobrenatural es que aún en medio de la angustia y de la aflicción temporal, la paz no se va a ir de nuestros corazones, la paz del Señor. Y podremos vivir confiados. Podremos vivir confiados. ¿Entiende esto, hermano? ¿Entiende la importancia de esto que les estoy afirmando? Y no yo, lo dice la Biblia, hermanos. Usted puede comprobarlo por sí mismo. Esto es sobrenatural. Que aún en medio de una aflicción tenaz, Dios me dé paz. Esto no es de este mundo, hermanos. ¿Qué sería lo natural? Pues lo natural sería que si llega la aflicción, yo le diga adiós a la confianza, adiós a la paz. Pero Cristo a su pueblo lo llevará de su mano. Aun si le tocara atravesar el valle de la sombra de muerte. Gloria sea al Señor para siempre por esto, hermanos. Porque aún en el valle de sombra de muerte, el Señor nos lleva de nuestra mano derecha. ¿Y sabe qué nos dice? No temas, no temas. Cuarto y último punto. Hay que hacer claridad. Esta promesa está reservada solamente para los cristianos. Esta promesa está reservada solamente para los cristianos. Claramente, Dios no le dará paz en la aflicción a quienes lo desprecian, es decir, a los incrédulos. ¿Usted cree que Dios le promete dar paz en la aflicción a todo el mundo? ¿Absolutamente a todos los habitantes de la tierra? No. ¿Sabe a quién promete Dios darle paz en medio de la aflicción? A los creyentes, a sus hijos. Recalquemos, por ejemplo, lo que el salmista enseña al respecto en el Salmo 4, versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos, los incrédulos. Dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando abundaba su grano y su mosto. El impío no estará confiado, ni con plena paz, ni siquiera teniendo mucho, y menos teniendo poco. Escuche esto. Un incrédulo, ¿cuándo va a tener confianza y verdadera paz? ¿Sabe cuándo? Nunca. Por eso llegan al suicidio muchos. Por eso muchos no duermen. Porque no va a tener paz. Paz plena, por lo menos. No va a estar confiado. Ni teniendo mucho y menos teniendo poco. En cambio, hermanos, el cristiano será objeto del pensamiento y del cuidado divinos. El Salmo 40, verso 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, ¿en qué condiciones se encontraba el salmista? Mírelo, afligido y ¿qué? Y necesitado, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. La condición del ser humano, aún del creyente, es posible que sea de aflicción y de necesidad. Sin embargo, estando en aflicción y necesidad como hijos de Dios, ¿quién piensa en nosotros? Dice, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí.
Mi ayuda y mi libertador eres tú. Hermanos, pero al incrédulo, hermanos, le llega más bien lo que teme. Le llega más bien lo que teme. Eso lo dice Proverbios 1, del 24 al 32. Dice la Escritura, Proverbios 1, del 24 al 32. Vamos a leerlo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Por eso, dice el Señor, versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué terrible, hermanos. Se añaden a los problemas externos de los impíos los dolores severos de sus conciencias perturbadas y de sus problemas internos. Este pasaje está dedicado a aquellos que despreciaron el temor del Señor, a aquellos que despreciaron a Dios. Dice, el Señor se burlará cuando les venga, ¿qué? La calamidad. Cuando les venga la calamidad. Y en medio de esa calamidad, ellos van a estar solos. Van a estar solos. Y podrán estar rodeados de 1000 personas. Pero ¿cómo van a estar en su interior? Solos. Solos. Por ser incrédulos y por despreciar a Dios. Y a su temor y a su bendita palabra, hermanos. Mientras tanto, el Hijo de Dios, el creyente en Jesucristo, dice Proverbios 1:33, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. ¿Cómo vivirá? Tranquilo, sin temor del mal. Eso dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Está diciendo que no va a venir el mal? ¿Eso dice este versículo? ¿Que el mal no va a venir sobre el que escuche el Señor? No, está diciendo que va a vivir tranquilo, sin temor a qué. Ay, ¿qué será mañana? ¿Qué tal nos muramos? ¿Qué tal nos enfermemos? ¿Qué tal caigamos en la ruina? El creyente sabe que esas cosas pueden pasar, pero va a vivir confiado y sin temor del mal. Sin temor del mal. Y tranquilo va a vivir. No que no vaya a padecer mal alguno, sino que él, el creyente, sabe que aún los males de esta vida son gobernados por la soberanía paterna de su Dios y Salvador. Miren lo que estoy afirmando. El creyente sabe que aún los males de esta vida son gobernados por la soberanía paterna de su Dios y Salvador, y que además todas las cosas ayudan al bien de quienes a Dios aman. Todas las cosas ayudan al bien de a quienes aman a quién, a Dios. Eso lo dice Romanos 8:28. Voy a cerrar con dos conclusiones. Debo concluir animando al cristiano, recordándole que jamás estará solo, que Cristo
es su pastor, que Él le va a guiar y que Él le acompañará a atravesar las sendas adversas de esta vida hasta que llegue a casa. Esta no es su casa, hermanos. Nosotros acá somos forasteros, advenedizos, somos desconocidos de este mundo. Pero el Señor le va a acompañar de la mano, hermanos, hasta que llegue a su casa. Su casa. Allí, hermanos, los males temporales se acabarán. La aflicción cesará. Y por siempre y para siempre habitaremos en los brazos de nuestro protector amado, allá en nuestra casa, en nuestro hogar. Por siempre y para siempre habitaremos en los brazos de nuestro protector amado. Esa es mi conclusión para usted, hermano cristiano. También exhorto al amigo incrédulo, a los jóvenes, visitantes o asistentes regulares que aún no han nacido de nuevo. También los exhorto a ustedes que me escuchan. Las calamidades están a la orden del día y atravesarlas solo en esta vida tendrán un peso aplastante que afligirá el alma y el cuerpo de quienes las viven y son por ellas aplastados. Crea en Cristo, querido amigo, de todo corazón. Arrepiéntase, busque al Señor. No se acabarán sus dificultades, pero podrá afrontarlas con la paz que el Señor le da a sus hijos y con la lucidez necesaria que el temor del Señor produce sobre quienes le buscan. Recordemos, hermanos, el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En las noches, cuando tenemos ese tiempo preciado de meditar en nuestras camas, un hijo de Dios podrá dormir porque sabe que su Dios le ayudará a vivir confiado. Confiado. Amén. Oremos entonces para suplicar la gracia y misericordia de Dios.